En esta segunda parte, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la pedagogía kantiana. Pedagogía proviene del griego paidagogeia. Paidos proviene de niño y gogo, guiar. Entonces tenemos esa guía que le damos a los niños. Eso es la pedagogía. Esto es importante porque cuando hablamos de pedagogía muchas veces pensamos en un sinónimo de educación, y educación tenemos en muchos grados. Kant toma la palabra de acuerdo a su etimología. Entonces la educación que nos va a plantear es la educación que tiene que recibir un niño. Kant aquí lo que nos está proponiendo es educar a los niños desde muy chicos para que luego no se corrompan. Esta sería la portada muy viejita del texto Überpädagogik, y el propósito de este texto es de alguna manera esta ecuación de aquí. Por medio de la educación logramos la humanización. Ubicar primero el lugar que tiene el proyecto educativo en todo este esquema que manejábamos en la primera parte. Y para aquellos de ustedes que se brincaron la primera parte, pues es prácticamente esto, es ver cómo la educación es aquello o es ese vehículo que nos permite manifestar de la mejor manera la epistemología kantiana y lograr ese estatus ético, ese deber ontológico, esa metafísica que nos propone Kant. Entonces para esto pues Kant nos habla de un estatus racional que tiene el hombre. Este tipo de ser tiene estos atributos: puede controlar su animalidad, actúa por deber, pero no se logra por sí mismo. Pero es hasta que se empieza a educar, hasta que empieza a entablar una comunicación en grupo, es hasta entonces que esta persona va a actuar por deber y va a poder controlar adecuadamente su racionalidad. Ahora, ¿a qué grupo nos referimos? Bueno, aquí inmediatamente Kant nos aclara al género humano. El género humano debe sacar poco a poco de sí mismo, por su propio esfuerzo, todas las disposiciones naturales de la humanidad. Más adelante de esta cita nos comenta que pues una generación educa a otra generación, ¿no? Nosotros mismos nos vamos encargando de la educación. Entonces el conjunto de valores los vamos a estar transmitiendo de generación en generación. Ese es un proceso educativo sencillo. Ese es el proceso educativo, digamos, real o factual por el que hemos pasado todos. Más adelante vamos a hacer una distinción peculiar en la que se enfoca Kant, pero de momento nos interesa ubicar este detalle, ¿no? A pesar de que el individuo tiene la capacidad de ser racional, no es hasta que se involucra en el proceso educativo que puede lograr esta racionalidad. Y sin racionalidad no va a controlar su estado animal y no puede actuar por deber. Ahora, si logra actuar por deber, si logra controlar su estado animal, entonces estamos hablando de un hombre moral. El carácter moral es el rasgo más importante de una persona, o al menos es el más deseable. Sin embargo, a pesar de que eso es lo más deseable, pues ese no es el caso, ¿verdad? Entonces Kant tiene muy claro ese detalle. Él dice, aquí quisiéramos estar, sin embargo estamos acá. Él tiene una perspectiva sumamente pesimista sobre las relaciones humanas, y esto pues es una observación histórica. A lo largo de la historia podemos ver cómo nos hemos tratado de destruir, ¿no? Y cómo no podemos vivir en grupo de la mejor manera, cómo emerge la discriminación y, bueno, cuestiones que no son morales y cuestiones que definitivamente no son racionales. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr este carácter moral a pesar de que no lo tenemos? Pues aquí está la solución. Lo logramos por medio de la educación, por medio de la formación, de la disciplina, pero más que nada de la aspiración a la racionalidad. Esa es la solución, la educación que nos lleve a la racionalidad. Entonces el hombre, o bueno, el ser humano como sujeto de educación, se ha de acostumbrar desde temprano, vaya desde niños, a someterse a los preceptos de la razón.
¿Por qué? Porque si en su juventud se le dejó a su voluntad, conservará cierta barbarie durante toda su vida. Según Kant, si no se involucra el ser humano en la educación desde temprano, va a llevar una vida de caprichos, y una vida de caprichos no lo puede llevar a la racionalidad y mucho menos a la moralidad. Entonces, para poder actuar de manera moral racional, necesitamos involucrarnos en un buen sistema educativo. Y esto se logra por medio de disciplina y obediencia. Y eso para Kant pues le queda muy claro. Lo que no le queda muy claro es este pequeño contraste de aquí. Él dice que sería genial que pudiéramos actuar por gusto, que nos gustara la educación, que nos gustara la racionalidad, que nos gustara ser morales, pero entonces caemos en el capricho. Entonces sería más deseable que actuáramos por deber, aunque dejemos de lado la inclinación, a pesar de que la inclinación es sumamente importante. Es sumamente interesante este aspecto en Kant. Esa discusión vale la pena leerla con detalle, con mucha precaución, pero al final del caso Kant cede por el deber. Sin embargo, a pesar de la disciplina, la obediencia y el deber, él reconoce que, como son niños a los que estamos educando, como es pedagogía en la que nos estamos involucrando, es importante que los niños disfruten. Es importante que haya ciertas medidas en las que los niños puedan divertirse, que puedan vivir una infancia alegre, que les permita tener una noción de lo que es felicidad. Sin embargo, tiene que haber límites. Tiene que haber, por ejemplo, nos habla de horarios para dormir, horarios para comer, reglas de higiene. Tiene que haber un seguimiento de reglas que le permita una estructura al niño para poder empezar a diferenciar las cosas buenas de las cosas malas. Entonces aquí vemos así algunos ecos estoicos, vemos así esa prudencia y esa necesidad de detenernos, de vivir una cierta felicidad, pero no al máximo. Kant distingue dos tipos de educación. Ubica lo que es la educación física, que viene siendo la educación que recibe el cuerpo, algo así como la manutención, eso que permite que el cuerpo esté saludable. Y bueno, la identifica con la educación que compartimos con los animales. El ser humano y otros animales reciben educación física para sobrevivir, ¿no? Para que el cuerpo sobreviva. Pero no nada más necesitamos eso. Kant va a identificar también una educación práctica, que es aquella que nos va a permitir la libertad. Ahora, ¿qué tipo de libertad? No la libertad caprichosa, no la libertad inmadura e irracional, sino una libertad educada, una libertad racional. Entonces, la educación práctica es aquella mediante la cual el hombre debe de ser formado para poder vivir como un ser que obra libremente. Y aquí pudiéramos agregar racionalmente. Pero al final del caso, Kant nos está planteando una guía, nos está dando un idealismo, y esto pues encaja perfectamente en el esquema kantiano. Si recuerdan un poquito lo que es idealismo trascendental, o bueno, si gustan aquí hacer un paréntesis para hacer una breve búsqueda, porque no lo vamos a detallar en este momento, pues también es una de las doctrinas importantísimas en la metafísica kantiana. La educación también encaja en ese tipo de esquema. Asume que la persona, el sujeto, el individuo, o bien el agente epistémico, es ideal. Y consiste en esto, consiste en que la creación de la personalidad a partir de la educación será estable y equilibrada. Entonces el sujeto que se somete a la educación logrará una personalidad estable y equilibrada. La constitución del sujeto, es decir, el cuerpo del sujeto y sus posibilidades ya contienen la disposición a la racionalidad. Entonces ya es una posibilidad que tiene la persona que se va a educar dentro del régimen kantiano. Esta persona tiene también la capacidad de seguir máximas y desde luego tiene la capacidad de autorregirse en un plano moral. Es una persona ideal realmente. También notamos idealismo en este sentido. La educación, según Kant,
tiene esta gran promesa de liberar al sujeto. Encontramos en la educación ideal, esta posibilidad de libertad por medio de la disciplina, por medio de la cultura, de la civilidad y la moralización, que es el fin último de la educación. Se le educa al ser humano para que algún día sea libre, esto es para no depender de otros, esto es lo último. Va a llegar un momento en que la persona está tan bien educada que es autosuficiente. Ahora, no autosuficiente en el sentido de aislamiento, autosuficiente en el sentido de que no va a ser una carga para la sociedad, autosuficiente en el sentido de que va a apoyar a su sociedad, va a tener la capacidad de acción y de decisión racional y moral. Entonces esto es una alternativa fabulosa, ¿no? Es un perfil de egreso excelente el que nos está proponiendo aquí Kant. Pero como les comentaba, pues él constantemente está debatiendo hasta dónde realmente podemos accesar este tipo de educación. Nos dice desde muy temprano en el texto, el proyecto de una teoría de educación es un noble ideal que nada perjudica aun cuando no estemos en disposición de realizarlo. Entonces, aunque no nos vaya a salir así tal cual la educación, no nos afecta tener ese ideal. También nos comenta que vivimos en tiempos de disciplina, de cultura y civilidad, pero aún no vivimos en el tiempo de la moralización. Todavía nos falta ese último paso, nos falta, y el gran paso, ¿no? El paso más grande de la educación. Y no son los individuos, sino la especie humana que debe llegar aquí. Este es otro detalle importante, no vamos a llegar a esa moralización como individuos o como particulares, sino como totalidad, como grupo. Aquí tenemos ecos platónicos, aquí de alguna manera escuchamos a la República. ¿Por qué? Bien, pues porque yo como persona no tengo la capacidad de lograr ese estatus moral mientras mi ambiente, mientras toda la sociedad que me rodea no esté en esa capacidad también. La educación, la que mejor imagen da del futuro ciudadano. Otra vez un poquito de Platón. Si tenemos un buen sistema educativo, entonces tendremos un buen futuro ciudadano. Si tenemos uno malo, pues de la misma manera tendremos un mal futuro ciudadano. Y bien, esta última cita a mí me ha parecido muy importante. Aquí viene el contraste grande, ¿no? Con la educación actual no alcanza el hombre por completo el fin de su existencia. Aquí digamos que el fin de su existencia es la racionalidad y la moralización, el ser moral, el ser racional. Y aquí viene la razón. Vivimos de manera muy diferente. Nos dice, ¿qué diferente viven los hombres? Existe tanta diferencia entre nosotros que no podemos establecer ese fin, no podemos llegar a ese fin de nuestra existencia, según Kant. Solo puede haber uniformidad entre nosotros cuando obremos por los mismos principios y estos principios lleguen a sernos otra naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos ser seres morales si tenemos tantas diferencias? Para empezar, diferencias educativas. No tenemos los mismos accesos educativos en todo el mundo, ni siquiera en todas las ciudades. La promesa de la educación en el sentido ideal es eso que nos va a llevar a la humanización, a la moralización, a la racionalidad. El problema es que estamos atorados o estancados en una educación que no nos lleva ni siquiera a la vuelta, ¿no? Entonces es mucho lo que estamos esperando de la educación. Es una gran promesa la que nos hace la educación en su estatus ideal, según Kant. Y es realmente un producto muy pequeño el que resulta de nuestras prácticas educativas en comparación a este ideal.